Principios de enero de 1940. Un bosque en el corazón helado de Finlandia, junto a una estrecha carretera llamada la Carretera de Rate. La temperatura ronda los 37 grados bajo cero. Un soldado finlandés en esquís se desplaza entre los árboles, de blanco de pies a cabeza, casi invisible contra la nieve sin hacer ningún ruido. Y junto a él, en la carretera, extendido a lo largo de esa única y estrecha franja de terreno despejado durante kilómetro tras kilómetro tras kilómetro, hay una división soviética entera. Tanques, camiones, cocinas de campaña, artillería, miles y miles de hombres, y ninguno de ellos va a ningún lado. Eso es lo que el soldado finlandés comprende, y lo que los soviéticos en la carretera apenas empiezan a comprender. No pueden avanzar, porque el camino hacia adelante ha sido cortado. No pueden retroceder, porque el camino detrás de ellos también ha sido cortado. Y no pueden abandonar la carretera, porque a ambos lados de ella se extiende aquello que los planificadores soviéticos nunca calcularon correctamente: el bosque profundo, sin senderos, completamente helado, en el que un hombre a pie con botas normales se hunde hasta la cintura y muere, y a través del cual un hombre en esquís que conoce el terreno se mueve como un fantasma. La división en la carretera es una de las formaciones militares más poderosas del mundo, y está a punto de ser cortada en pedazos y destruida casi hasta el último hombre por una fuerza finlandesa de una fracción de su tamaño. Ahora bien, si sabes algo sobre la Guerra de Invierno, la guerra entre la pequeña nación de Finlandia y el coloso de la Unión Soviética en el invierno de 1939 y 40, probablemente ya tienes en mente una imagen de cómo lo lograron los finlandeses. Probablemente estás imaginando una de tres cosas. Quizás estás imaginando al francotirador, la muerte blanca, Simo Häyhä, el tranquilo agricultor que mató a más de 500 soldados soviéticos en menos de 100 días, el tirador más letal en la historia de la guerra. Un solo hombre tan temido que el ejército rojo bombardeó extensas franjas de bosque solo para intentar matarlo. Quizás estás imaginando el cóctel Molotov, la botella de gasolina con un trapo ardiendo, la bomba casera que los finlandeses lanzaban contra los tanques soviéticos hasta que la nieve quedó sembrada de restos en llamas. O quizás simplemente estás imaginando el frío en sí, el implacable invierno finlandés que congeló a los invasores por miles en el lugar donde estaban. Las tres imágenes son reales, las tres ocurrieron. Y esto es lo que este vídeo existe para decirte: ninguna de ellas es la respuesta. Ninguna de ellas es la táctica que realmente salvó a Finlandia. El francotirador, la bomba incendiaria y la helada son las cosas que todos recuerdan, las imágenes dramáticas, el material de la leyenda. Pero lo que realmente permitió a una nación de menos de 4 millones de personas, con un ejército de 300,000 soldados y apenas 32 tanques, resistir a una Unión Soviética de más de 150 millones, con miles de tanques y unas fuerzas armadas muchas veces superiores en tamaño, fue algo mucho menos dramático, algo que no se puede fotografiar realmente, algo a lo que los finlandeses pusieron el nombre de una humilde pila de leña. Hay una razón por la que recordamos las cosas equivocadas, y vale la pena nombrarla desde el principio, porque es la lección silenciosa que subyace a toda esta historia. Las tácticas no quedan bien en fotografía. Un método, una forma de moverse, cortar y aislar, es invisible. Lo que queda bien en fotografía es un francotirador solitario de blanco contra la nieve, un tanque en llamas, un cuerpo congelado. La cámara y la memoria se aferran a la imagen dramática, al héroe solitario, al objeto vívido, y pasan por alto la cosa sin glamour que realmente hizo el trabajo. Así que la leyenda de la Guerra de Invierno se convirtió en una leyenda de francotiradores, bombas incendiarias y heladas, de heroísmo individual y armas caseras, y el verdadero motor de la supervivencia finlandesa, la táctica fría, paciente y brillante que hizo posible todo ese heroísmo, se desvaneció en el trasfondo, mencionada de pasada cuando se mencionaba. Estamos a punto de devolverla al primer plano donde le corresponde estar, para entender la única táctica que verdaderamente salvó a Finlandia, la táctica que convirtió la mayor fortaleza del gigante soviético en lo que acabó destruyéndolo,
tenemos que retroceder, volver a una demanda rechazada en el otoño de 1939, volver a la extraña geografía de un país helado y volver a una sola palabra finlandesa que describe tanto una pila de troncos cortados esperando ser partidos, como el método por el cual una pequeña nación cortó a un gran ejército en pedazos. La palabra es moti. Empecemos por la desproporción, porque la desproporción es lo que hace que todo lo que viene después resulte casi imposible de creer. En el otoño de 1939, José Stalin miró el mapa de su frontera noroccidental y no le gustó lo que vio. La segunda ciudad de la Unión Soviética, Leningrado, la cuna de la revolución, se encontraba a apenas unos 30 kilómetros de la frontera finlandesa. Para Stalin, esto era una vulnerabilidad intolerable, y así convocó a negociadores finlandeses en Moscú y formuló sus exigencias. Quería que Finlandia retrocediera su frontera en el istmo de Karelia mucho más allá de Leningrado. Quería arrendar una península finlandesa, Hanko, para establecer una base naval. A cambio, ofrecía una franja mayor, pero en gran parte inútil, de bosque en el este. Las exigencias, en conjunto, habrían despojado a Finlandia de su mejor terreno defensivo y la habrían dejado expuesta. Muchos creen que el objetivo real de Stalin iba aún más lejos, que pretendía, con el tiempo, tragarse Finlandia entera, al igual que la Unión Soviética pronto se tragaría a los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Los finlandeses dijeron que no. Fue, en apariencia, un acto cercano a la locura. Considérese la disparidad. La Unión Soviética tenía una población de más de 150 millones de personas. Finlandia tenía alrededor de 3,5 millones, menos personas que muchas ciudades por sí solas. La Unión Soviética podía desplegar miles de tanques y casi 4,000 aviones. Finlandia tenía 32 tanques, la mayoría obsoletos, y apenas un centenar de aviones en condiciones de uso. Cuando llegó la invasión, los soviéticos comprometieron cientos de miles de tropas, y detrás de ellas se encontraba la inagotable reserva de mano de obra de un imperio continental. Por cualquier medida con la que habitualmente se cuentan los ejércitos, Finlandia debería haber dejado de existir como nación independiente en cuestión de semanas. La desproporción era del orden de 40 o 50 a uno solo en población. El 30 de noviembre de 1939, cuando Finlandia se negó a ceder, la Unión Soviética invadió. Aviones soviéticos bombardearon Helsinki. Ejércitos soviéticos cruzaron la frontera en múltiples puntos a lo largo de toda su extensión. Y Stalin estaba tan seguro de una victoria rápida y total que hizo algo revelador. Ya la había preparado un gobierno títere, una llamada República Democrática de Finlandia, encabezada por un exiliado comunista finlandés llamado Otto Kuusinen, listo para ser instalado en Helsinki para gobernar el país conquistado, una vez que el Ejército Rojo hubiera entrado. No era una guerra de ajuste fronterizo limitado, cualquiera que fuera el lenguaje oficial. Se trataba de una conquista. Stalin había traído consigo el gobierno que gobernaría Finlandia después de que Finlandia dejara de existir. El mundo que observaba coincidía con la valoración de Stalin. La expectativa casi unánime era que los finlandeses, por valientes que fueran, serían aplastados en poco tiempo. El ejército rojo era enorme. Estaba mecanizado. Avanzaba en grandes columnas de tanques, camiones y hombres, con más potencia de fuego de la que Finlandia podría soñar en resistir. Pero los finlandeses tenían algunas cosas que no figuraban en las tablas de tanques y aviones, y esas cosas resultarían importar más de lo que nadie esperaba. Combatían en su propio terreno, por sus propios hogares y por su propia independencia recién conquistada, obtenida apenas 20 años antes del Imperio Ruso en desintegración. Finlandia tenía servicio militar universal y más allá del ejército contaba con la Guardia Civil, una milicia nacional que había entrenado a los hombres finlandeses comunes para exactamente el momento en que el país pudiera necesitarlos. Y esos hombres eran por origen y cultura perfectamente adecuados para esta guerra en particular. Eran hombres del campo, leñadores, cazadores, hombres que habían crecido en esquís y con rifles, que podían moverse por la nieve profunda y el bosque denso con tanta naturalidad como caminar, y que sabían disparar. Tenían un comandante en jefe,
el mariscal de campo Carl Gustav Emil Mannerheim, un veterano soldado de enorme prestigio que había construido, a lo largo del istmo de Karelia, la línea de fortificaciones que llevaría su nombre. Nada de esto cerraba la brecha en número de efectivos, que seguía siendo desesperanzadora, pero significaba que el ejército finlandés, por pequeño que fuera, era una fuerza enrollada, motivada y conocedora del bosque que defendía un terreno que comprendía mejor que cualquier invasor. El gigante estaba a punto de adentrarse en el único tipo de país y enfrentarse al único tipo de enemigo que menos podía manejar con todas sus ventajas abrumadoras. Y tenía, oculta dentro de toda esa fuerza, una falla fatal. Varias, de hecho. El gigante que cruzó la frontera finlandesa a finales de noviembre era inmensamente poderoso y era también de maneras que no quedarían claras hasta que la nieve corriera roja, ciego, rígido y frágil. Para entender cómo sobrevivió Finlandia, primero hay que entender por qué el gigante no pudo simplemente entrar y tomar lo que quería. Y la respuesta a eso comienza no con el heroísmo finlandés, sino con la geografía finlandesa. Mira un mapa de Finlandia, pero más importante aún, imagina cruzarlo a pie en diciembre. Finlandia es un país de bosques, lagos y pantanos. Fuera del estrecho cinturón habitado en el sur, gran parte de ella es una vasta, densa y subártica región salvaje, una maraña de pinos, abetos y abedules rota por miles de lagos helados y pantanos cubiertos de nieve. En verano es un terreno difícil de cruzar. En pleno invierno, bajo varios metros de nieve, con temperaturas que descendieron durante aquel invierno en particular a 30 e incluso 40 grados bajo cero. Es algo cercano a lo infranqueable para un hombre que no lo conoce. Un soldado a pie con botas estándar, cargando un rifle y una mochila, intentando cruzar ese terreno campo a través, se hunde en la nieve, se agota en minutos y se congela. Lo que significa que un gran ejército mecanizado que avanzaba hacia Finlandia desde el este no tenía, en la mayor parte del país, prácticamente ninguna opción en cuanto a cómo se desplazaba. Tenía que usar las carreteras, y había muy pocas carreteras. Fuera del istmo de Karelia en el sur, el país estaba servido por un escaso puñado de estrechas carreteras forestales cortadas a través del páramo. A menudo, un único sendero que serpenteaba entre los árboles y los lagos. Tanques, camiones, artillería, carros de suministros y los propios hombres tenían que confluir en esas pocas y estrechas franjas de terreno despejado. Y así, las grandes columnas soviéticas que avanzaban hacia el interior finlandés se veían obligadas a extenderse a lo largo de carreteras únicas kilómetro tras kilómetro, nariz a cola, incapaces de desplegarse, incapaces de abandonar la carretera hacia el bosque, incapaces de maniobrar. Mantén ahora esa imagen, el ejército atrapado en la carretera, y añádele la segunda gran debilidad, la que existía dentro del propio ejército rojo. En los años previos a la guerra, Stalin había desgarrado su propio cuerpo de oficiales. Las grandes purgas de finales de los años 30 habían visto a una enorme proporción de los comandantes experimentados del ejército soviético arrestados, encarcelados o simplemente fusilados, barridos en oleadas de paranoia. Los hombres que quedaron o que fueron ascendidos para cubrir los vacíos eran a menudo inexpertos y, lo que es peor, estaban aterrorizados. En un ejército donde la iniciativa podía hacerte denunciar y matar, los oficiales aprendieron a hacer exactamente lo que la doctrina y sus superiores les ordenaban, y nada más. Así que el ejército rojo que invadió Finlandia era rígido. Seguía sus planes incluso cuando los planes estaban fallando. Atacaba en el estilo masivo y frontal para el que había sido entrenado, el estilo adecuado para las llanuras abiertas de Europa del Este, y tenía poca capacidad para adaptarse cuando ese estilo encontró un bosque helado y un enemigo que se negó a combatir de la manera esperada. Y la tercera debilidad era la más simple de todas. Los soldados soviéticos no estaban preparados para el frío. Muchos carecían de ropa de invierno adecuada. No tenían camuflaje blanco, por lo que sus uniformes oscuros y sus vehículos destacaban contra la nieve como tinta sobre papel. Sus vehículos y armas se congelaban. Sus cocinas de campaña, su combustible, su calor. Todo ello estaba ligado a la carretera y a la columna, y un soldado cortado de la columna en aquel frío era un soldado con pocas horas de vida.
Imagina entonces al gigante tal como era realmente en diciembre de 1939, enormemente poderoso sobre el papel y en la práctica, extendido impotente a lo largo de estrechas carreteras forestales, dirigido por oficiales aterrorizados incapaces de improvisar, vestido con ropa oscura que los convertía en blancos, dependiente de una frágil línea de suministro para el calor que los mantenía vivos, y rodeado por todos lados de un bosque al que no podían entrar, y de un enemigo al que no podían ver. En el sur, en el istmo de Karelia, los finlandeses recibieron el empuje soviético principal con sus posiciones defensivas fortificadas, la línea Mannerheim, y la sostuvieron durante diciembre en encarnizadas batallas en lugares como Taipale, Suma y Kolla, donde nació un dicho finlandés: Kolla aguanta. Los combates en el istmo durante aquellas primeras semanas fueron su propia lección sobre cuán desperdiciadas podían verse las fortalezas del ejército rojo. Los soviéticos atacaron las fortificaciones finlandesas de frente, en oleadas masivas, enviando sus tanques en torpes asaltos frontales mal coordinados con su infantería. Una y otra vez los defensores finlandeses dejaban pasar los tanques por encima de sus posiciones y luego abatían a los soldados de infantería que les seguían, separando la blindada de la infantería que se suponía debía protegerla, la misma división fatal que resultaría decisiva en el norte. Los tanques que seguían avanzando solos eran cazados y destruidos. Los soviéticos enviaron división tras división en estos ataques y fueron rechazados con pérdidas espantosas, la nieve ante las líneas finlandesas acumulando a sus muertos. La línea Mannerheim no era inexpugnable y estaba escasamente defendida, pero durante 2 meses completos los finlandeses obligaron a los soviéticos a pagar un precio carnicero por cada metro y aguantaron. Fue un triunfo defensivo y compró el tiempo del que dependía todo lo demás. Pero fue en los bosques del norte, contra esas columnas atrapadas en las carreteras, donde los finlandeses desarrollaron la táctica que se convertiría en la firma de toda la guerra. La geografía y los propios fracasos de Stalin les habían entregado las condiciones perfectas. Ahora necesitaban el método para aprovecharlas. Lo encontraron en la pila de leña. Aquí está la palabra y aquí está la idea. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Moti es una antigua palabra finlandesa del mundo de la silvicultura. Significa una pila de troncos cortados aproximadamente 1 metro cúbico de madera, la cantidad que podrías cortar y apilar y luego partir en leña. Es una palabra humilde, práctica, rural, y los soldados finlandeses, muchos de los cuales eran ellos mismos hombres del bosque, reservistas que habían pasado su vida cortando madera y cazando y esquiando por exactamente este tipo de terreno, tomaron esa palabra y la convirtieron en una táctica, porque la táctica funcionaba exactamente como trabaja un leñador. Cuando tienes un tronco largo, no intentas partirlo entero de una vez. Primero lo cortas en longitudes cortas y manejables, y luego partes cada longitud por separado. Ese es el moti. La larga columna soviética extendida por la carretera era el tronco, y las tropas finlandesas en esquís, en lugar de intentar enfrentarse a esa columna de frente en una batalla de fuerza que nunca podrían ganar, usaron su movilidad para cortarla. Golpearían la carretera en varios puntos a la vez, separando la columna en segmentos aislados por separado, cada uno ahora incomunicado de los demás, rodeado, atrapado en su tramo de carretera con el bosque a todos lados. Cada uno de esos segmentos atrapados era un moti, y una vez formado un moti, los finlandeses lo destruían a su conveniencia. El genio del método era que convertía cada ventaja soviética en una responsabilidad. El enorme tamaño de la columna, su mayor fortaleza en terreno abierto, se convirtió en una debilidad fatal, porque una gran fuerza comprimida en una carretera estrecha no es un puño, es una fila de blancos indefensos que no puede hacer valer su número. Los finlandeses, en esquís, de blanco contra la nieve, moviéndose silenciosamente por el bosque al que los soviéticos no podían acceder, atacaban donde elegían y desaparecían antes de que los soviéticos pudieran responder. Atacaban las cocinas de campaña para que los hombres atrapados no pudieran comer. Atacaban el combustible para que los vehículos no pudieran funcionar y los hombres no pudieran calentarse.
cortaban las líneas de suministro y dejaban que el frío hiciera su trabajo. Y el frío, en un soldado soviético cortado de su cocina y su refugio a 40 grados bajo cero, era una sentencia de muerte. Algunos motis los asaltaron los finlandeses directamente. Otros simplemente los rodearon y los dejaron congelarse y morir de hambre, volviendo a rematarlos cuando estaban demasiado débiles para resistir. Estaban partiendo la leña. La demostración clásica del moti, la que ha quedado en la historia militar, tuvo lugar en un lugar llamado Suomussalmi y en la carretera de Rate que conducía a él, en los últimos días de diciembre de 1939 y los primeros días de enero de 1940. Los soviéticos habían enviado 2 divisiones completas, la 163 y la 44, con un total de alrededor de 45,000 hombres con tanques y artillería, avanzando hacia la ciudad de Suomussalmi, con el objetivo de cortar Finlandia por la mitad en su estrecha cintura y llegar al Golfo de Botnia. Contra ellos, el comandante finlandés, el coronel Hjalmar Lasbuo, contaba con su 9ª división, alrededor de 11,000 hombres, muchos de ellos reservistas locales que conocían cada sendero y cada lago helado de la región. Lasbuo no intentó mantener una línea, cortó. Primero aisló y destruyó la división de vanguardia, la 163, despedazándola en torno a Suomussalmi entre el 27 y el 29 de diciembre. Luego llegó la 44 División, una división motorizada completamente equipada enviada por la única carretera de Raete para relevar a la primera, extendida a lo largo de esa estrecha carretera forestal durante kilómetros. Los finlandeses cortaron la carretera frente a la división, la cortaron detrás y luego la cortaron una y otra vez en el centro, picando toda la división en una cadena de motis separados. Y entonces, durante la primera semana de enero, la destruyeron. Los hombres en la carretera, incapaces de avanzar, incapaces de retroceder, incapaces de abandonar la carretera, atacados desde el Bosque Blanco por un enemigo que apenas podían ver, se congelaron, murieron de hambre y perecieron. Las secuelas en la carretera de Rate se convirtieron en una de las imágenes más inquietantes de la guerra, aunque son el resultado de la táctica y no la táctica en sí. Cuando todo terminó, la estrecha carretera forestal y los bosques a ambos lados estaban sembrados durante kilómetros de restos congelados de una división. Tanques y camiones abandonados se encontraban donde se les había agotado el combustible o habían muerto sus tripulaciones. Los cuerpos de miles de soldados soviéticos yacían en la nieve donde el frío se los había llevado, muchos de ellos congelados en las posturas en que habían muerto, algunos todavía apiñados alrededor de los restos de hogueras que habían encendido desesperadamente, hogueras que solo los habían convertido en blancos más fáciles en la oscuridad. Los finlandeses que caminaron por esa carretera después describieron un silencio y una escala de muerte que los acompañó el resto de sus vidas. Hoy, ese mismo tramo de carretera es un lugar conmemorativo en Finlandia, bordeado de piedras, una por cada unidad. Un tranquilo monumento al invierno en que un gran ejército se adentró en el bosque y no salió. Vale la pena mantener la realidad humana de ello, junto a la brillantez del método, porque el método fue una forma de matar a decenas de miles de hombres, muchos de ellos reclutas que no tenían idea de por qué habían sido enviados a ese país helado a morir. Los números resultan casi difíciles de creer. La 9ª División finlandesa, superada en número en una proporción aproximada de 4-1, destruyó ambas divisiones soviéticas. Capturaron alrededor de 43 tanques, 70 cañones de campaña, 300 ametralladoras, cientos de vehículos y más de 1,000 caballos. Los soviéticos perdieron del orden de 22 a 27,000 hombres muertos, heridos, congelados o capturados. Los finlandeses perdieron menos de 1,000. Es una de las victorias más desproporcionadas de todo el siglo XX y se logró no con armas o números superiores, que los finlandeses nunca tuvieron, sino con la táctica de la leña, cortando el tronco en longitudes y partiendo cada una. Y hay un detalle final y escalofriante que revela cuán completa fue la catástrofe para el bando soviético. El comandante de la destruida 44 División, el general Vinogradov,
escapó del cerco con algunos supervivientes. Cuando llegó a las líneas soviéticas, fue sometido a un consejo de guerra por la pérdida de su división, y él, junto con su jefe de Estado Mayor y su comisario político, fue fusilado. La respuesta del Ejército Rojo al desastre fue de ejecutar al hombre que lo había sobrevivido, y Suomussalmi no fue una casualidad. El moti era un método, y los finlandeses lo utilizaron a lo largo y ancho del extenso frente norte dondequiera que los soviéticos empujaran sus columnas hacia el bosque. Más al sur, en torno a Kumo, los finlandeses atraparon y destruyeron lentamente los elementos cercados de otra división soviética en bolsas que redujeron una a una durante semanas. Cuando los soviéticos, aprendiendo lentamente, enviaron finalmente sus propias tropas de esquí para combatir a los finlandeses en sus propios términos, los finlandeses también las destruyeron, aniquilando toda una brigada de esquí soviética de alrededor de 1.800 hombres en los bosques en febrero, después de que su comandante fuera muerto y la helada mortal acabara con el resto. En todas partes, el patrón era el mismo. Una columna soviética avanzaría confiadamente por una carretera forestal. Los finlandeses la cortarían en pedazos y los pedazos morirían en la nieve. Los motis salpicaban el mapa del norte de Finlandia como los restos de un gigante que se hubiera adentrado en una sierra circular. No fue suerte, y no fue una batalla singular e inspirada. Era una forma de combate repetible y enseñable de volver la masa del enemigo contra él mismo, y funcionó una y otra vez. Si una historia como esta, la mecánica precisa de cómo una fuerza pequeña derrota realmente a una grande, es el tipo de historia que quieres ver más, un me gusta en este vídeo ayuda genuinamente a que llegue a las personas que se preocupan por cómo funcionaron realmente estas cosas, en lugar de los mitos. No te cuesta nada y mantiene la historia real frente a las personas adecuadas. Ahora llegamos al corazón de la cuestión, la razón por la que este video tiene el título que tiene. Porque si el moti fue la táctica que hizo el trabajo, ¿qué hay entonces del francotirador, la bomba incendiaria y la helada? Las tres cosas que todos recuerdan realmente, ¿dónde encajan? La respuesta es la idea más importante de toda esta historia, y vuelve la imagen popular de la guerra de invierno completamente del revés. Examinemos las tres imágenes famosas una a una, porque cada una de ellas es real, y cada una de ellas está malentendida, y entender por qué es la clave de toda la guerra. Empecemos por el francotirador. Simo Häyhä, la muerte blanca, es una de las leyendas genuinas de la historia militar, y merece serlo. Un tranquilo y enjuto agricultor de las tierras fronterizas entre Finlandia y Rusia, un tirador premiado en la vida civil, se presentó a su regimiento cuando comenzó la guerra y procedió, en el curso de menos de 100 días, a matar a más de 500 soldados soviéticos con su rifle. El total confirmado más alto de un francotirador en cualquier guerra importante, y gran parte de ello lo hizo con un rifle de servicio finlandés ordinario usando mirillas de hierro abiertas en lugar de mira telescópica, manteniendo su perfil bajo en la nieve, hasta que una bala soviética le destrozó la mandíbula cerca del final de la guerra. Sobrevivió, vivió hasta los 96 años y se convirtió en la encarnación de la voluntad finlandesa de resistir. Cada palabra de eso es cierta, pero aquí está la cuestión. Un hombre, por sobrehumanas que sean sus habilidades, no detiene a un ejército de 500.000. 500 bajas son un logro personal asombroso, y son también frente a los cientos de miles de hombres que los soviéticos enviaron a Finlandia, una pequeña fracción de un porcentaje. Häyhä no salvó a Finlandia. Häyhä era producto de las mismas cosas que salvaron a Finlandia, un hombre que podía moverse en esquís por el bosque, que vestía de blanco contra la nieve, que conocía el terreno en sus huesos, que podía llegar a una posición que el enemigo no podía alcanzar y salir de ella antes de que pudiera responder. Era un síntoma de la ventaja finlandesa, no su causa. El propio apodo cuenta la historia. Los soviéticos lo llamaban la muerte blanca, pero algunos de sus propios prisioneros decían que la verdadera muerte blanca no era el francotirador en absoluto. Era el frío. La leyenda apunta lejos de la verdad. Ahora, el cóctel Molotov. El propio nombre fue una broma finlandesa. Cuando el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Vyacheslav Molotov,
afirmó por radio que los aviones soviéticos no estaban bombardeando Finlandia, sino lanzando comida a su hambrienta población. Los finlandeses bautizaron sardónicamente las bombas de racimo que caían sobre ellos como cestas de pan Molotov, y luego nombraron sus bombas caseras de gasolina cócteles Molotov, la bebida para acompañar la comida. El monopolio estatal finlandés del alcohol los fabricó en serie, algo así como 450,000 botellas de líquido inflamable que un soldado podía encender y arrojar contra un tanque, donde el combustible ardiendo se derramaría por las rejillas del motor y hacia el interior del casco. Los finlandeses destruyeron de esta manera cientos de tanques soviéticos, y la imagen de un hombre con una botella derrotando a un tanque se convirtió en uno de los símbolos perdurables de la guerra. Pero detente y piensa en cómo tiene que usarse realmente un cóctel Molotov. Para arrojar una botella de gasolina a un tanque, tienes que acercarte extremadamente a él, a unos pocos metros, y en el combate normal no puedes hacer eso, porque un tanque no viaja solo. Un tanque está escoltado por su propia infantería, soldados de a pie cuya única misión es evitar que soldados enemigos se acerquen lo suficiente para hacer exactamente esto. Un hombre que corre hacia un tanque correctamente escoltado con una botella de gasolina es abatido mucho antes de llegar. Entonces, ¿por qué podían hacerlo los finlandeses? ¿Por qué los soldados finlandeses podían acercarse lo suficiente para incendiar tanques soviéticos por centenas? Porque los tanques no tenían infantería con ellos. El MOTI los había despojado de ella. Cuando cortas una columna en pedazos y separas la blindada de los hombres, cuando dispersas, congelas y matas a la infantería en el bosque, dejas los tanques desnudos, ciegos y solos en la carretera. Y un tanque desnudo es una trampa mortal esperando a un hombre con una botella. El cóctel Molotov no derrotó a la blindada soviética. El MOTI derrotó a la blindada, separándola de su infantería, y el cóctel Molotov fue simplemente la herramienta que remató el trabajo que la táctica había preparado. Y el frío, la tercera gran imagen, funciona exactamente de la misma manera. El invierno finlandés mató soldados soviéticos en enormes cantidades, decenas de miles de ellos, congelados y con congelación de extremidades. Pero el frío no los mató porque hiciera frío. Después de todo, hace exactamente el mismo frío en el lado finlandés de la línea, y los finlandeses, vestidos y entrenados para ello, abastecidos y protegidos, lo sobrevivieron en gran medida. El frío mató a los soldados soviéticos porque habían sido cortados de las cosas que mantienen vivo a un hombre en el frío, cortados de sus cocinas de campaña, su combustible, sus tiendas, su línea de suministro, inmovilizados y expuestos en una carretera que no podían abandonar. ¿Y qué los cortó de todo eso? El MOTI. Una y otra vez rastreamos al famoso asesino hasta su fuente, y la fuente es siempre la misma. El francotirador, la bomba incendiaria, la helada, cada uno es real. Cada uno está aguas abajo de la única táctica que creó las condiciones en las que un solo tirador, una botella de gasolina y 40 grados de helada podían hacer su trabajo. La movilidad fue la llave maestra que abrió los tres. El MOTI fue lo que convirtió un bosque helado en un campo de exterminio. Y observa qué tipo de ventaja era realmente esta, porque es la parte que va más allá de Finlandia. Los finlandeses no eran más fuertes que los soviéticos, no estaban mejor armados, no eran más numerosos, no estaban mejor abastecidos. Tenían casi nada que los soviéticos no tuvieran en cantidades muy superiores. Lo que tenían era la capacidad de moverse donde el enemigo no podía, de elegir dónde y cuándo combatir, de estar en 100 lugares a los que el enemigo no podía llegar y haber desaparecido antes de que el enemigo pudiera responder. Eso es movilidad. Y la movilidad es un multiplicador que no aparece en ningún recuento de tanques u hombres. Una fuerza pequeña que puede moverse libremente contra una fuerza grande que no puede. No está realmente superada en número, de la manera que sugieren las tablas, porque la fuerza grande nunca puede concentrar la mayor parte de su potencia en un punto cualquiera. Está anclada, ciega y reactiva, mientras la fuerza pequeña concentra toda su potencia contra un trozo aislado a la vez. Esta es la idea más antigua del arte de la guerra, más antigua que la pólvora. La idea de que la maniobra puede derrotar a la masa,
que el bando que controla donde tiene lugar el combate controla el combate mismo. Los finlandeses no la inventaron, pero en los bosques del año 40, en Esquís de Blanco, le dieron una de sus demostraciones más puras y letales en la historia moderna. Esa es la respuesta al título. No el francotirador, no la bomba incendiaria, ni siquiera el frío. Lo que salvó a Finlandia fue la táctica que hizo que los tres fueran letales, la táctica de la leña, el corte del gigante en pedazos lo suficientemente pequeños como para matarlos. Pero ahora tenemos que ser honestos, porque hay una dura verdad esperando al final de esta historia, y cambia lo que la palabra salvó realmente significa. Esto es lo que las leyendas suelen omitir. El Moti no ganó la guerra de invierno. Finlandia no rechazó al final la invasión soviética. A finales de diciembre, el mundo contemplaba Suomussalmi y las columnas soviéticas congeladas y la línea Mannerheim mantenida, y llegaba a la conclusión de que los finlandeses habían ganado asombrosamente. Habían humillado al ejército rojo. Habían destruido divisiones enteras. La opinión mundial, especialmente en el occidente democrático, se puso de su lado. La Unión Soviética fue expulsada de la Liga de las Naciones como agresora. Durante unas semanas a caballo entre el año, realmente pareció que lo imposible había ocurrido y el gigante había sido derrotado. Y entonces Stalin aprendió. Esta es la parte de la historia con la que siempre deben lidiar los enemigos del gigante. Un gigante dispuesto a aprender de sus errores es lo más peligroso que existe. Stalin dio marcha atrás, detuvo la torpe invasión de Frente Amplio y puso a un comandante capaz, Semyon Timoshenko, al mando. Los soviéticos abandonaron las insensatas columnas en los bosques del norte y concentraron su esfuerzo donde sus ventajas realmente contaban, en el estrecho y abierto terreno del Istmo de Karelia en el sur, donde la masa y la artillería podían desplegarse y el Moti no podía usarse. Y allí, en febrero de 1940, desataron un bombardeo de aplastante potencia de fuego, artillería disparando a ritmos de cientos de proyectiles por minuto, día tras día, pulverizando simplemente las fortificaciones finlandesas. La línea Mannerheim, que había aguantado 2 meses, finalmente cedió. Los soviéticos rompieron, y los finlandeses, agotados, con desesperada escasez de hombres y munición y reservas, sin que la ayuda prometida por Gran Bretaña y Francia llegara de ninguna manera significativa, fueron empujados hacia atrás y obligados a afrontar la verdad. No podían aguantar. Vale la pena entender cuán metódicamente se llevó a cabo el segundo esfuerzo soviético, porque es la imagen especular del primero, donde la invasión de diciembre había sido arrogante, dispersa y torpe. La ofensiva de febrero de Timoshenko fue concentrada, paciente y aplastante. Concentró sus fuerzas en un frente estrecho. Trajo artillería a una escala que Finlandia no podía ni comenzar a igualar, y la usó para machacar metódicamente las fortificaciones finlandesas, día tras día, antes de enviar a la infantería y los tanques trabajando ahora juntos como debían haber hecho desde el principio. Los finlandeses lucharon con la misma habilidad y valor que habían demostrado todo el invierno, pero la habilidad y el valor no pueden detener ese peso de proyectiles indefinidamente sin reservas para tapar las brechas y sin reabastecimiento de munición que llegara. La línea finlandesa en el istmo comenzó a ceder. Mannerheim ordenó una retirada a una segunda línea y luego a una tercera. El ejército retrocediendo en buen orden, pero retrocediendo de todas formas, hacia Viborg, la gran ciudad del istmo, donde se libraron las últimas batallas de la guerra a lo largo de la bahía helada, mientras los diplomáticos discutían en Moscú. El ejército finlandés no fue destruido. Nunca fue destruido, pero estaba siendo empujado lentamente hacia atrás por un gigante que finalmente había aprendido a hacer valer su potencia, y detrás de ese ejército no quedaba nada en reserva. La ayuda de las democracias occidentales, muy debatida y nunca entregada a tiempo, habría tenido que cruzar la neutral Noruega y Suecia para llegar, y permaneció como una promesa sobre el papel mientras los soldados finlandeses sangraban. A Finlandia se le había acabado el camino. El 12 y 13 de marzo de 1940, Finlandia firmó el Tratado de Paz de Moscú, y los términos fueron duros. Finlandia
tuvo que ceder aproximadamente el 11% de todo su territorio, incluyendo todo el istmo de Karelia, la ciudad de Vyborg, su segunda ciudad más grande, y las tierras alrededor del lago Ládoga, regiones que albergaban alrededor del 30% de la capacidad industrial del país. Más de 400.000 finlandeses, toda la población del territorio cedido, tuvieron que abandonar sus hogares y convertirse en refugiados en lo que quedaba de su propio país. Cuando se anunciaron los términos, las banderas finlandesas en todo el país fueron izadas a media asta. En el sentido estricto y militar, Finlandia había perdido. La invasión no había sido repelida. El gigante había tomado lo que quería del mapa. Para los soldados finlandeses, la amargura de ello era difícil de soportar. Muchos de ellos nunca habían sido derrotados en su propio sector. Habían mantenido su terreno, destruido todo lo que se les envió, infligido pérdidas desproporcionadas a las propias, y ahora se les ordenaba deponer las armas y entregar tierras que habían defendido con éxito durante todo el invierno, incluido terreno que ningún soldado soviético les había tomado jamás. Comunidades enteras tuvieron que ser informadas de que sus ciudades, granjas y las tumbas de sus familias quedaban ahora en el lado equivocado de una nueva frontera, y que tenían unos días para recoger lo que pudieran cargar y marcharse para siempre. Las banderas a media asta no fueron un gesto, fueron duelo. Un ejército que había librado una de las campañas defensivas más notables de la historia moderna fue hecho sentir, en el momento de la paz, como si hubiera fracasado, porque no se le había permitido ganar y no se le había dado la ayuda que quizás lo hubiera permitido. Ese sentimiento, la sensación de una victoria robada y una traición por parte de las grandes democracias que habían aplaudido y no acudido, daría forma a la política finlandesa y a las decisiones finlandesas durante años. ¿En qué sentido fue Finlandia salvada entonces? En el único sentido que importó en última instancia. Siguió siendo una nación libre, independiente y soberana. Y para entender por qué eso no era algo menor sino todo, recuerda a Otto Kuusinen y su gobierno títere, la República Democrática de Finlandia que Stalin había traído consigo para gobernar una Finlandia conquistada. Recuerda que la Unión Soviética, en esos mismos años, no tomó el 11% de Estonia, Letonia y Lituania. Las tomó todas, se las tragó enteras, las borró como países independientes durante medio siglo. Ese era el destino que Stalin había destinado a Finlandia. Ese era el plan que el gobierno títere estaba destinado a cumplir. Y vale la pena reflexionar sobre lo que esa diferencia significó a lo largo de las décadas que siguieron, porque fue el premio completo. Estonia, Letonia y Lituania desaparecieron del mapa de las naciones independientes durante 50 años. Sus gobiernos fueron abolidos, sus líderes deportados o asesinados, sus poblaciones sometidas a deportaciones masivas a Siberia, sus países absorbidos como repúblicas de la Unión Soviética, hasta que el imperio finalmente se desintegró en 1991. Finlandia no padeció nada de eso, perdió territorio y perdió personas, y en la Guerra Fría tuvo que caminar por una cuidadosa, a veces humillante, línea de neutralidad junto a su enorme vecino, sin poder olvidar nunca quién vivía al lado, pero mantuvo su propio gobierno, su propia democracia, su propia sociedad libre, su propio ejército, su propio modo de vida. Los niños finlandeses no fueron deportados a Siberia. El parlamento finlandés no fue abolido. Un finlandés en 1960 era ciudadano de un país libre de una manera en que un estonio o un lituano simplemente no lo era. Esa es la distancia entre el destino que Finlandia sufrió y el destino que escapó. Y toda esa distancia fue comprada en la nieve de aquel único invierno, por un ejército que perdió la guerra y salvó la nación. Y no ocurrió. Stalin tomó su trozo de territorio y no fue más lejos. Abandonó el gobierno títere, dejó a Finlandia independiente. ¿Por qué? Porque el precio había llegado a ser demasiado alto. El mote y la línea Mannerheim y toda la catástrofe de aquel invierno le había costado al Ejército Rojo entre 125.000 y 170.000 muertos, con bajas totales muy por encima de 300.000, frente a pérdidas finlandesas de alrededor de 26.000 muertos, una proporción de aproximadamente 5 o 6 muertos soviéticos por cada finlandés,
infligida por el bando más pequeño, lo cual es casi inaudito para un atacante contra un defensor. Había humillado a la Unión Soviética ante el mundo entero, expuesto la podredumbre en su ejército depurado y atemorizado, y conseguido que fuera expulsada de la Liga de las Naciones. Finlandia había demostrado a Stalin que tragarse el país entero costaría mucho, mucho más de lo que valía. Y así el gigante, sangrando y avergonzado, tomó un trozo y dejó el resto. Eso es lo que hizo realmente la única táctica. No derrotó a la Unión Soviética. Nada que Finlandia pudiera haber hecho habría derrotado a la Unión Soviética. Lo que hizo el Moti fue hacer que Finlandia fuera demasiado cara de conquistar. Cambió la aritmética de Stalin, de modo que la conquista total parecía un trato peor que un despojo territorial limitado. Y esa es la lección más profunda de la guerra de invierno, la que los estados pequeños que se enfrentan a los grandes han estudiado desde entonces. Puede que no seas capaz de derrotar a un gigante, pero a veces puedes hacerte tan costoso de engullir que el gigante decida que no vales la comida. La supervivencia para los débiles frente a los fuertes no siempre es victoria. A veces es simplemente hacer que el precio de tu destrucción sea más alto de lo que los fuertes están dispuestos a pagar. Hay una última ironía oscura con la que dejarte. Desde Berlín, Adolf Hitler observaba todo esto y sacó una conclusión de Finlandia que daría forma a toda la guerra por venir. Contempló al ejército rojo tropezando y congelándose y muriendo en los bosques finlandeses, a las divisiones cortadas en pedazos por un puñado de hombres en esquís, y concluyó que la Unión Soviética era una estructura podrida que se derrumbaría si le daba una patada en la puerta. Año y medio después, lanzó su invasión de la Unión Soviética exactamente sobre esa suposición, pero Hitler había malinterpretado la lección. Los soviéticos habían sido humillados en Finlandia, y a diferencia de Hitler, habían aprendido de ello. Reformaron su ejército, absorbieron las sangrientas lecciones del invierno, y cuando llegaron los alemanes, la estructura no se derrumbó. La misma guerra que enseñó a Finlandia a sobrevivir, enseñó a Stalin a combatir, y enseñó a Hitler exactamente la lección equivocada. El bosque que se tragó a la 44 División fue, a su manera, el primer capítulo del desastre que algún día también se tragaría al ejército alemán. Si tu propia familia tuvo alguna conexión con esta historia, un abuelo que luchó en la guerra de invierno, o una familia que fue expulsada de Karelia y tuvo que dejarlo todo atrás y empezar de nuevo, consideraría un honor escuchar sobre ellos en los comentarios. Y quiero dejarte con una pregunta, porque la lección real de esta guerra llega mucho más allá de Finlandia. ¿Cuántas otras victorias famosas crees que las atribuimos a la causa equivocada, a la imagen dramática, al francotirador, o la bomba incendiaria o el golpe de suerte, cuando la razón real fue algo más silencioso y profundo que nunca llegó al cartel? Dime qué se te ocurre. Es una de las preguntas más útiles que puedes hacerte sobre la historia. Y la guerra de invierno es el lugar donde aprendí a hacerla.